Pero vamos a empezar con el tema número 11, que es el tema del juicio del trono blanco, capítulo número 11. Bien, primero, tú me vas a ayudar como siempre con la Biblia, así que busca Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y nos lo lees, por favor. Sí, ese lo tengo yo aquí. Adelante. 20:11, ¿no? Habíamos dicho. 20:11, sí. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso es. O sea, capítulo 20 nos relata la escena del juicio del gran trono blanco. Primero hay que entender que el juicio del trono blanco no es aquel juicio que ya hablemos en su momento en el tema correspondiente en relación al juicio con la iglesia, al juicio que tiene que ver con recompensa, no con condena o salvación. Este es un juicio de carácter condenatorio y aquí se nos explica un poco el concepto de este juicio. Por eso vamos a entrar sin más dilación. Si hay preguntas, por favor, pues ya el Marcos va intentando captarlas. Que las vayan exponiendo y yo las voy anotando las que se puedan. Y al final de la charla se responden, ¿vale? Eso es. Al final pues intentaremos responderlas. Así que vamos a entrar. El texto clave que acaba de mencionar el hermano, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono. Primero vamos a hablar un poco del significado simbólico y del significado teológico de la palabra trono en relación a este capítulo, a este texto, y en relación, por ende, a todo lo que siempre tiene que ver con trono asociado a Dios Padre. Si analizamos un poco su palabra, la palabra trono, en su etimología del griego original o griego koiné, es la palabra tronos también tal cual suena, aunque no la voy a escribir porque esta es sencilla, y hace referencia a un asiento elevado, a un trono real en este caso, que es símbolo, o siempre en la Biblia representa el símbolo de la soberanía y de juicio. Decirles algún dato para que lo tengamos fresco y para que estemos apuntando, que esta palabra, trono, tal cual, aparece o se encuentra aproximadamente, ¿vale? Son datos generalizados, aproximadamente unas 60-62 veces en el Nuevo Testamento. Pero lo que más me llama la atención, que en el libro de Apocalipsis aparece 47 veces. De las 62 o 63 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento, 47 veces aparece en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, cuando se habla de trono es algo importante que tiene un contexto un poco más prominente en el libro de Apocalipsis. Y el trono en este caso siempre refleja autoridad suprema y autoridad celestial. Ahora, ¿cuál es el uso bíblico de esta palabra? Búscame Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 y 3 y me lo mantienes ahí, Marcos. Porque el uso bíblico de esta palabra, cuando hablamos del contexto del libro de Apocalipsis, hablamos de trono, es el lugar desde donde Dios gobierna y desde donde Dios juzga. Lees el capítulo que te acabo de... el texto que te acabo de decir. Dice, al instante estaba yo en el espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Ahí está. O sea que la palabra trono tiene que ver, o nos habla de ese lugar desde donde Dios gobierna y juzga. En Apocalipsis capítulo 5 nos habla de que en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Pero en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 también dice que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. O sea, que se ve que el trono en relación con Dios es el lugar donde gobierna y juzga. Por eso aquí ya no es un trono de gracia, perdonen. En Apocalipsis, el que acabamos de leer, el que ha abierto el tema, el hermano Marcos, ya no es el trono de gracia, sino que es un trono de juicio. Por eso dice Hebreos 4:16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de su gracia. Pero eso ya se ha vedado, eso ya ha llegado a su punto y final. El trono que aparece en Apocalipsis capítulo 20, que estamos leyendo, versículo 11, es el trono de juicio. Va a enjuiciar a los que se presentan en este juicio, el juicio del trono blanco. Por lo tanto, si hablamos teológicamente o hacemos una teología del trono, podemos entender que el trono representa el juicio final
que no puede ser apelado. Hablando del juicio del trono blanco. El juicio que no puede ser apelado. Es la Corte Suprema del universo. No hay un tribunal superior. Atención, no hay un jurado, no hay un abogado defensor, sino es Cristo. Pero en este caso, quien es el juez ya no es el abogado, y es Cristo. O sea que Primera de Juan, quiero recordar que es Primera de Juan 2.1, búscamelo por favor para no hacer memoria. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Este texto no aplica en este pasaje de Apocalipsis capítulo 20. Sí, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es, o sea que este pasaje no aplica en este juicio del trono blanco, porque aquí ya toma la toga de juez. Él es el juez para condenación. Claro. ¿Vale? Hay un adjetivo que se añade, que es el gran trono blanco, que se añade en el versículo que se ha leído de Apocalipsis. Bien, la palabra gran trono blanco es la palabra megas, así, tal cual. Cuando usamos la palabra megas es una palabra griega. Megas significa o denota, esa palabra en su original, denota grandeza, majestuosidad o una magnificencia sin igual. Eso es lo que significa y lo que denota desde el texto de origen la palabra megas, grande. Por lo tanto, puede referirse, juego con la posibilidad, atención, puede referirse tanto al tamaño físico del trono como a la dignidad y a la autoridad del trono. Y esto a mí me lleva a una implicación teológica en esta noche. ¿Cuál es la implicación teológica? Que no es cualquier trono. Este trono es grande, pero grande en cuanto a 4 puntos que quiero mencionaros. Es grande en cuanto a su jurisdicción, porque la jurisdicción de este trono es universal, porque va a juzgar a toda la humanidad impía. Pero también es grande en cuanto a su autoridad definitiva. ¿Por qué? Porque no va a haber apelación. No va a haber un tribunal, no va a haber nadie que pueda apelar a la autoridad definitiva. Y también porque su trascendencia es escatológica. Porque este trono, este gran trono blanco, marca el final de la historia humana e inicia el estado eterno o el inicio de la eternidad. Ahora, también hay otro adjetivo en relación al trono. Dice que es el gran trono blanco. Y la palabra blanco es la palabra que se traduce aquí desde su origen, leucos, o leucos, mejor dicho, con la terminación en fonética. Leucos. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la etimología o el simbolismo bíblico de esta palabra? Leucos significa puro, significa brillante, significa resplandeciente. Y es el color de la gloria divina. Amén. Léeme Mateo capítulo 17, versículo 2. Búscame ese texto, por favor. Mateo 17, 2, ¿no? Sí, vamos a hablar de la transfiguración. ¿Qué dice ahí? Dice: y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ahí está. O sea, que leucos es la misma palabra ahí, brillante, resplandeciente. Es la palabra leucos. Blanca es la palabra leucos. Y representa, o es el color de la gloria divina, pero también es el color de la santidad celestial. Es decir, de lo que irradia desde Cristo hacia los ángeles y hacia la vestidura de los santos. En Apocalipsis 3.5 dice: así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y es la misma raíz etimológica, leucos, es decir, que representa algo brillante, algo resplandeciente. Pero es que también representa la justicia perfecta. Atención, la justicia perfecta. Quiero recordar que en Apocalipsis capítulo 19, búscalo, 19:14, también hace referencia a esta palabra, aparece leucos también en el texto bíblico. 19:14. 19:14, si no me confundo. Habla de unos ejércitos, ¿puede ser? Sí. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, ahí le está. seguirán sobre caballos blancos, le seguían, perdón. Eso es, blanco, leucos. Sigue siendo la misma palabra que habla de transparencia, de claridad, de erradicación de luz. Bien, por lo tanto, la implicación en el juicio, en este juicio, cuando habla del color blanco, simboliza que este juicio, primero, va a ser justo. No va a haber favoritismo, no va a haber corrupción en este juicio. Va a ser puro,
Es decir, que sin motivaciones ninguna, sin motivaciones contaminadas, sin motivaciones injustas en este juicio. Pero también va a ser santo, porque el estándar es la santidad del mismo Dios. Que no hay comparaciones humanas con el estándar de la santidad que tiene el mismo Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el personaje central de este trono blanco? El que está sentado en el trono, decía el texto. Aunque el nombre no se menciona directamente en este versículo que el hermano Marcos ha leído, la identidad del juez es clara por la evidencia bíblica. Es decir, Cristo como juez final. Él va a ser el juez final. Algunos textos claves como Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero también Hechos 10:42, si no recuerdo mal, dice que Dios le ha constituido juez de vivos y muertos. Y en 2 de Timoteo 4:1 dice que Jesucristo ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por el contexto bíblico, por el contexto hermenéutico de la Escritura, podemos entender que el que está sentado en el trono, aunque no se mencione, es Jesucristo. Jesucristo es el juez. Ahora, ¿cuál es la teología cristológica que aparece en este capítulo o en este tema que estamos mencionando? Que el mismo Cristo que fue desechado por los hombres, según Isaías 53:3, ahora se presenta como el juez eterno. Es decir, hermanos y hermanas que me escucháis, ya no viene con misericordia, sino que viene conforme a Apocalipsis 19:15 con vara de hierro. La voz suave del Salvador ahora es la voz del Rey juez. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, desglosando el pasaje que estamos mencionando de Apocalipsis 20:11 en adelante. Decía Apocalipsis 20:11, vuelve a leerlo por favor, compañero, porque hay una frase que vamos a hablar sobre el terror de su presencia, el terror que infunde la presencia del juez. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Ahí está. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, vemos que hay terror en la presencia, o que la presencia produce terror en este ámbito. ¿Cuál es el análisis simbólico de este punto, de este texto que estamos desgranando? Primero, que la creación misma huye ante la majestad y la santidad de su presencia. No voy a pararme a escribirlo, iba a escribirlo en la pizarra, pero así perderíamos tiempo. Y quiero dejar luego tiempo para las preguntas. La palabra huyeron, si pudiéramos analizarla, es la palabra efugen. En griego está traducida. ¿Y qué significa la palabra efugen? ¿Qué implica? Efugen significa o implica escape, fuga o desaparición. Huyeron representa o se puede traducir por escape, fuga o desaparición. ¿Qué significa esto? Se describe aquí un evento cósmico, una disolución temporal del universo material. En un momento va a haber un evento cósmico sin igual, sin parangón. Es decir, una disolución temporal, atención, del cielo y de la tierra. Hay pasajes paralelos en esto, como 2 de Pedro capítulo 3 del 10 al 12, donde una frase se extrae de ahí, dice que los elementos ardientes serán deshechos. Y en Hebreos 1 del 10 al 12 hay otra frase que quiero extraer de ahí, si no mal recuerdo, que dice como un vestido los mudarás. O sea, que hay como un evento cósmico sin igual. Y aquí podemos ver también una escena de solemnidad indescriptible. ¿Por qué? Porque no hay tronos terrenales, no hay imperios, no hay estatus social. ¿Qué va? Solo hay una corte celestial en silencio absoluto. Y esto es impresionante. ¿Cuáles son las características de este juicio? Que no hay apelación, hermanos y hermanas. Que no hay abogado defensor. Que en este juicio del trono blanco no hay una segunda oportunidad. Que no hay palabras vacías. Solo verdad eterna revelada ante el juez de todos, que es ni más ni menos que Jesucristo. Pero en estos temas, Marcos, me gustaría también dar alguna aplicación, no solamente teológica, en estos temas, sino también pastoral.
porque entiendo que a veces entra gente que está fundada en la Biblia, que está fundada en su madurez espiritual, pero quizás entre alguno que sea un recién convertido y estos temas le gusten porque sean escatológicos, pero no haya una aplicación personal para ello. Por eso quiero lanzar entre medio de este tema teológico una aplicación pastoral. ¿Y qué es? Que este trono no es un símbolo místico, no es simbólico, no es místico. Es un trono literal, es un trono escatológico y que va a ser inevitable para todo aquel que muera sin Cristo. No se puede sobornar al que está sentado en el trono, hermanos. La salvación no estará en juego en ese momento, sino que el que esté delante de ese juicio, el juicio del trono blanco, será una condenación segura para toda la eternidad. Por eso yo quiero lanzar y aprovechar el llamado cual tenemos que evangelizar por medio de todo lo que el Señor nos preste, un llamado urgente. Hoy es el día de tu salvación. Amén. No mueras sin Jesús, no mueras sin Cristo, porque resucitarás para presentarte en este juicio de carácter condenatorio. Hoy, como dice 2 Corintios 6:2, es el día de tu salvación. Amén. Pero vamos a seguir ahora con el estudio y luego vamos a dar alguna aplicación práctica. Atención, ¿quién es o quién está en el trono? Lo hemos hablado. El texto, hemos leído y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es quien se sienta en el trono? Como hemos dicho, aunque el pasaje de Apocalipsis 20 no identifica explícitamente al que está sentado, pero la revelación bíblica progresiva apunta clara y consistentemente a que Jesucristo es el juez final. Ahora bien, Cristo es el juez designado por el Padre. Pero para eso os voy a dar textos que son fundamentales o que son fundamento para lo que estamos hablando en esta noche. Atención, léeme, intenta buscar Juan capítulo 5 del 22 al 27. Vamos a extraer algún texto desde ahí. Léeme el primero, a ver qué dice. Juan 5 del 22 al 27. Sí. Vale, te leo el 22, ¿vale? Si quieres que siga leyendo, me dices. Adelante. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Sigue leyendo, sigue leyendo. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar el juicio, porque es el Hijo del Hombre. Hasta ahí, hasta ahí. Y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, que aquí se enfatiza lo que se conoce cristológicamente hablando, dentro de la cristología, la delegación judicial del Padre al Hijo. Es un apartado dentro de la cristología que si elegís que el siguiente tema de estudio sea cristología, lo analizaremos. O sea, aquí lo que se enfatiza en este texto es la delegación judicial que el Padre le entrega al Hijo. Es decir, que Jesús es el único cualificado, atención, para juzgar a la humanidad. No solo por ser divino, atención, sino por haberse encarnado. Porque el título que destaca, porque es el Hijo del Hombre, decía el texto. Es decir, porque vivió como uno de nosotros. Y la semana pasada, en el reino milenial, que estuvimos estudiándolo juntos, destacábamos que cuando se usaba el Hijo del Hombre, este título, hacía referencia al liderazgo, al reinado davídico como hombre dentro de la capacidad humana, como su parte o su naturaleza humana por descendencia. Amén. Por lo tanto, estamos hablando de que es el único ser, el único cualificado para juzgar a la humanidad. Pero también Hechos 10:42, atención, dice que Él nos mandó que predicásemos al pueblo. Y dice, no solamente que predicásemos, sino que también testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea que vemos que el que está sentado en el trono tiene el derecho legal porque el Padre se lo ha entregado en las manos del Hijo.
Pero es que también Hechos capítulo 17, versículo 31, creo que es el 31, si no me vais corrigiendo, si estáis leyendo conmigo la escritura, que dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cuidado, esta es la base bíblica que podemos entender, que el que se sienta en el juicio del trono blanco como juez es Cristo. Amén. Por eso este juicio tiene una fecha fijada. No la sabemos, pero hay una fecha fijada porque la Biblia habla de un juicio del trono blanco en un momento determinado en la historia futura que el Señor conoce y que nosotros no, pero tiene una fecha fijada. Pero no solamente tiene una fecha fijada el juicio del trono blanco, sino que también tiene un juez designado, que es Cristo. Y no solamente tiene una fecha fijada, ni un juez designado, sino que hay una credibilidad ratificada por la resurrección de Cristo. Amén. Por eso dice 2 de Corintios, aunque no es un texto del tribunal blanco, pero quiero que lo entiendan. Dice 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aunque este texto no aplica se aplica a creyentes y habla del bimá de Cristo, que ya hablemos, pero el principio es claro. Es decir, que Cristo es el juez soberano en todas las dispensaciones, en todas las épocas y en todos los contrastes. Por eso, si analizamos un contraste entre el rol pasado, su rol pasado y su rol futuro, su papel pasado y su papel futuro, podemos ver que en Isaías 53, como todos conocemos, en su primera venida Cristo vino como siervo sufriente. En Isaías 53:7, Él cayó ante sus acusadores, fue escarnecido y desechado. En Mateo 27:22 fue juzgado por los hombres. Pero atención ahora que esto es hermoso, porque en su segunda aparición será exaltado por encima de todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. En Apocalipsis 1:15 hablará con autoridad irrevocable y será juez. Será juez en Apocalipsis 20:11, porque Él viene como juez soberano en el tribunal de Cristo y en el juicio del trono blanco. Y en Juan 5:27 hemos visto que juzgará a todos los hombres. Amén. Por eso, compañeros, amigos y amigas, en esta noche, que esta transformación del varón de dolores en el juez del universo es parte del plan eterno de Dios para exaltar al Hijo. Y esto es terrible. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la autoridad judicial del Hijo. Primero, ¿por qué tiene esa autoridad el Hijo? Primero, por su deidad. Porque Juan 1:1 nos habla que nos lo menciona como creador. Él tiene autoridad sobre toda la creación. Pero es que Colosenses 1:16 también nos dice la Escritura que todo fue hecho por Él, para Él, por tanto le pertenece el juicio. Pero también tiene autoridad no solo por su deidad, sino que también tiene la autoridad por su humanidad. Porque Jesús no es un juez distante, que sabe lo que es ser tentado, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es luchar, pero no sabe lo que es pecar, porque es impecable. Eso hay que entenderlo claramente. Por lo tanto, esto lo hace un juez perfecto, es decir, justo, pero con pleno conocimiento de la experiencia humana. Pero también, ¿por qué tiene autoridad judicial el Hijo? No solo por su deidad, no solo por su humanidad, sino que también por su victoria redentora. Porque al morir y resucitar, adquirió el derecho de abrir el juicio final. En Apocalipsis 5 nos habla que solo es digno Él, Cristo, de abrir los sellos. En Filipenses 2, el gran texto por antonomasia cristológico, del 8 al 11, nos habla que se humilló, o su humillación le otorgó un nombre sobre todo nombre. O sea, por estas acciones, atención, Él es la máxima autoridad para presidir este juicio. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los aspectos majestuosos de su persona en este juicio. Si me lees Apocalipsis 1 del 12 en adelante hasta el 18, te vas a cansar de leer, Marcos. No te preocupes, Israel. Aquí estoy para lo que necesites. Así no lo menciono yo a rasgos generales y te ciñes más al texto.
Capítulo 1 del 12 al 18, ¿no? Sí. Dice, y me volví para ver de dónde venía la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho resplandecer en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive estuvo muerto, y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. O sea, que vemos aquí este pasaje de Apocalipsis, ya iniciando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es importante por los juicios escatológicos ni por todo lo que tiene que ver en escatología futura. No, es importante porque Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Lo más importante es la revelación de Jesucristo. Y es el libro de Apocalipsis quien de alguna manera narra la revelación de Jesucristo en todos los tiempos escatológicos. Y este pasaje de capítulo 1, del 12 al 18, se nos presenta una visión glorificada de Cristo, pero una visión glorificada de Cristo que encaja con el rol, con el papel del juez del gran trono blanco. Hablaba el Marcos y mencionaba que estaba vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Y esto representa, o el simbolismo nos habla, de una dignidad real, de una dignidad sacerdotal, que además de ser rey es sacerdote. Y nos habla de un cinto de oro que lo tenía por el pecho y representa la realeza y la autoridad. Porque cuando uno se ceñía en la antigüedad, en el lenguaje bíblico, un cinto por debajo del pecho, por debajo de las axilas, representaba realeza, representaba autoridad, representaba juicio, alguien que tenía capacidad judicial. Cuando alguien tenía que servir, se ceñía el cinto más abajo por los lomos, que es lo que hizo Cristo cuando se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Esa zona era la zona del esclavo, la zona del que servía, del sirviente en la casa. Pero el cinto por debajo de las axilas del pecho representaba realeza, autoridad, o era el distintivo de un juez de autoridad. Por eso aquí se ve a Cristo como juez, con el cinto de oro ceñido en el pecho. Pero también nos hablaba o detallaba el hermano que tenía cabellos blancos como la lana, y esto hace una represencia o una representación simbólica sobre primero la eternidad de Dios, sobre su eternidad, pero también nos habla de una sabiduría perfecta. Y si no recordamos mal, si recordamos y hacemos memoria, en Daniel capítulo 7, versículo 9, se ve ahí que se establecieron los tronos y el anciano de día se sentó y sus vestiduras eran blancas como la nieve y su cabeza blanca como la lana pura. Y está hablando de eternidad, pero también de sabiduría perfecta. Amén. Ahora, atención, también decía y describía el hermano Marcos que tenía ojos como llamas de fuego. ¿Esto qué significa? Que penetra hasta lo más profundo del ser. ¿Se acuerdan ustedes el tema del bimá de Cristo o juicio de los galardones? Que dice que uno será salvo por fuego, como por fuego. Significa que los ojos, como llamas de fuego, mirarán la obra o la intención de la obra. No la obra en sí, sino la intención de la obra. Llegarán hasta lo más profundo del ser para discernir las intenciones y recibirán o no recibirán recompensa. Pero es la mirada profunda, penetrante de Cristo como ojos, como llama de fuego. Por lo tanto, aquí representa que va a entrar en lo más profundo del ser. No hay excusa para Cristo. Decía también el Marcos y mencionaba una frase, creo, pies como bronce bruñido. Y aquí está hablando que es un juicio estable, pero justo. Porque el bronce bruñido es el bronce que más brilla. Cuando tú bruñes el bronce, deslumbra, brilla. Y el bronce en la escritura es juicio. Y cuando es bruñido es porque es estable. Es un juicio que va a ser justo. Que no hay ninguna mancha, ninguna sombra que pueda desvirtuar ese juicio. Va a ser un juicio estable, pero también va a ser un juicio justo. El juicio del trono blanco. De eso estamos hablando para el que se haya conectado tarde en esta noche.
También hablaba, o decía otra descripción, si no mal recuerdo, si no me corriges, Marcos, hablabas de que tenía la voz como estruendo de muchas aguas. ¿No? Sí, la voz como estruendo de muchas aguas. Sí. ¿Qué significa esto en esta descripción de Cristo como juez? Significa que la autoridad que Él tiene, nadie la puede callar. ¿Te has puesto debajo de muchas cascadas y has intentado hablar con alguien? Es imposible. Imposible. Ni aunque chilles, no se te va a escuchar, no se te va a entender. ¿Por qué? Porque las muchas aguas, las muchas cascadas van a entorpecer tu voz con otro. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Voz como estruendo de muchas aguas. Son cascadas que caían y rompía el agua con las rocas. Eso significa que la autoridad que va a mostrar en ese juicio, nadie puede acallar. Nadie va a poder acallarlo. ¿Amén? Pero también decías el rostro como el sol resplandeciente. ¿Y esto qué significa? Gloria irresistible, hermanos. Que va a tener una gloria irresistible. Cuando nosotros intentamos mirar al sol en el esplendor de su fuerza, prácticamente ni podemos, y si uno puede, no aguanta mucho tiempo. O sea, es irresistible, no podemos. Pues esa es la referencia, que la gloria de Cristo en ese juicio va a ser irresistible. Y decía también el texto en adelante de Apocalipsis 20:11, la parte B, decía que delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo. Decía Apocalipsis 20:11, que ha leído al principio del texto, dice anteriormente, que delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ello. Y yo hablaba que esto significa, o que va a acontecer, una fuga cósmica. Voy a hablarlo, a ver si podemos entenderlo o explicarlo un poquito mejor. Atención. Porque el lenguaje, este lenguaje de huyeron el cielo y la tierra, como hemos analizado la palabra huyeron, que es la palabra griega efugen, y la palabra efugen indica que la creación no puede resistir la presencia del juez. Esto es terrible, Marcos. La creación no puede resistir la presencia del juez. El universo se disuelve ante su majestad y ante su santidad. Por lo tanto, el lenguaje sugiere un colapso temporal del orden creado. En el juicio del trono blanco va a haber un colapso temporal del orden creado. Ni la tierra ni el cielo van a poder resistir la presencia del juez. El universo se va a disolver ante su santidad. Ahora, para esto he mencionado pasajes como 2 de Pedro capítulo 3, donde los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechados. En Hebreos 1 del 11 al 12, más o menos, dice: ellos perecerán, pero tú permaneces y los mudarás como un vestido. Y en Isaías, que es un texto que me gusta mucho, Isaías 51:6, una frase de ahí dice: y los cielos serán deshechos como humo. O sea, textos que tienen que ver con este colapso temporal del orden creado. Ahora, vamos a dar un significado escatológico a esto de Apocalipsis. ¿Puedes buscarme Apocalipsis 21:1? Porque a partir de aquí, de este juicio del trono blanco, entra una nueva transición. Es una transición. Léemelo, por favor. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Ahí está. El juicio del trono blanco es la transición, cuando acabe, la transición entre el universo actual y el nuevo cielo y la nueva tierra. Es decir, que el juicio no se realiza en la tierra física como tal la conocemos, sino en un plano trascendente y eterno, más allá del tiempo y de la materia, donde el cielo y la tierra huyen de su presencia. ¿Amén? Bien, ahora, ¿cuál es la aplicación teológica que quiero mostraros en esta noche? Yo he dicho que iba a ser un tema muy precioso, un tema importantísimo, y que lo partíamos y hablábamos del estado eterno la semana que viene para cerrar el ciclo de escatología. Pero, atención, ¿cuál es la aplicación teológica que puedo extraer de esto? Primero, que el juez, que es Cristo, hoy quiero aplicarlo a tu vida también y evangelizarte un momento con estos temas. El juez, que es Cristo y que va a ser Cristo en ese momento, atención, es hoy tu Salvador. Hoy es tu Salvador. El Cristo que va a ser el juez, hoy es tu Salvador. Cristo será el juez de todo ser humano
Y si no es tu Salvador hoy, será tu juez mañana. Tremendo. Por eso, compañero, solo hay dos formas de estar ante Cristo. Dos formas. Solo hay dos formas de estar ante Cristo. Primero, como redimidos ante el trono de su gracia, o como condenados ante el trono del juicio, del trono blanco del que estamos hoy haciendo mención. Por lo tanto, la autoridad del trono demanda reverencia en este presente, porque no estamos ante un juicio popular, ni ante un tribunal humano. Es el tribunal supremo del cosmos. No hay apelación, no va a haber clemencia. El juicio será conforme a verdad, sin favoritismos y eterno. Será conforme a verdad, conforme Romanos 2.2. ¿Y qué dice Romanos 2.2, Marcos? Romanos 2.2 dice: pero sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. O sea, justamente será un juicio conforme a la verdad. No te vayas de Romanos 2, léeme el versículo 11. Porque también será un juicio sin favoritismo. Porque en Dios no hay acepción de personas. Amén, pero también va a ser un juicio eterno, como dice Mateo 25:46. Ahora, ¿quiénes son? Vamos a entrar ya ahora hemos hablado del Cristo, del trono, de sus detalles, pero ahora vamos a entrar en la segunda parte, que no es la más importante o la menos importante, pero no podemos ponerla por encima de Cristo. Siempre es Cristo el centro, el epicentro de todo. Ahora vamos a hablar de quiénes son juzgados ante este gran trono blanco. ¿Quiénes? Apocalipsis 20:12, Marcos, a ver lo que dice. ¿Qué nos dice el segundo verso con el que hemos abierto el capítulo? Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados porque lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Ahí está. O sea, aquí se identifica la identidad de los juzgados, los muertos. Pero ¿quiénes son estos muertos? El texto no se refiere a todos los muertos sin excepción. ¿Qué va? No se refiere a todos sin excepción, o sin distinción, mejor dicho, sino que habla específicamente, está hablando de los inconversos, de los no salvos de todas las épocas, desde Caín hasta el último impío de la historia, cuando esto acabe. En este contexto no está incluyendo a los creyentes en Cristo, porque entendemos que los creyentes en Cristo ya han sido juzgados en el tribunal de Cristo para recompensas, han sido resucitados y han disfrutado o hemos disfrutado del milenio. No entramos en este contexto. Aquí resucitan o se presentan todos los inconversos, todos los no salvos de todas las épocas. Atención, ¿cuál es la prueba de que los creyentes no son juzgados aquí? ¿Cuál es la prueba? Apocalipsis 20:5 dice: pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahora, ¿quiénes son los otros muertos? Los que no fueron parte de la primera resurrección, conforme a Apocalipsis 26, que es la resurrección de los salvos. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, los otros muertos son los que no participaron en la primera resurrección. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Juan 5:24 nos dice, más o menos, parafraseando el texto, dice: el que oye mi palabra no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, hermanos, los juzgados en el gran trono blanco son exclusivamente, repito, exclusivamente los muertos impíos, los muertos no salvos de todas las épocas. Ahora, ¿qué significa grandes y pequeños de Apocalipsis 20:12?
los muertos, grandes y pequeños. Esta frase es inclusiva. Atención, esta frase no alude a edad o a estatura, que va, sino que está aludiendo a posición, a influencia y a estatus social. Cuando habla de grandes, habla de reyes, emperadores, líderes, ricos, influyentes en el contexto. Y cuando habla de pequeños, habla de personas comunes, pobres, ignorados por el mundo. Ese es el contexto, el lenguaje de la Escritura. Ahora atención, ¿cuál es la lección de aquí? Que Dios no juzga como el hombre juzga. No hay inmunidad diplomática ni prestigio ante el trono de justicia para algunos. ¿Qué va? Todos comparecen igualmente, ricos y pobres, grandes y pequeños. Ahora atención, ¿qué tipo de cuerpo van a tener los impíos resucitados? Porque dice que resucitan. Ahora, tienen que resucitar con un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que ellos van a tener? La resurrección final de los incrédulos, Juan 5:29, dice que saldrán los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Y en Apocalipsis 20:13, lo recuerdo vagamente, lo puedes leer, Marcos, para no confundirme yo. Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí está. O sea, que esta resurrección va a ocurrir después del milenio, y va a ser una resurrección también física. Sus almas que han estado en el Hades, el lugar intermedio del tormento, son reunidas con el cuerpo resucitado para este juicio. Ahora, ¿qué tipo de cuerpo tienen? Evidentemente, un cuerpo no glorificado. No será un cuerpo glorificado como el de los santos, pero sí será un cuerpo inmortal. Sí va a ser un cuerpo indestructible. Sí va a ser un cuerpo consciente. Y sí va a ser un cuerpo preparado para sufrir eternamente. Similar a lo que dice Marcos 9:44, el gusano que nunca muere, que hace referencia también a la conciencia misma en ese sufrimiento consciente de remordimiento, que ya hablaremos en algún momento sobre la doctrina del infierno. Pero atención, es decir, que no se extingue, sino que permanece en el castigo perpetuo. Será un cuerpo no glorificado, pero sí inmortal, sí indestructible, sí consciente y sí preparado para sufrir eternamente. Cuidado, que esto es fuerte. Amén. Bonita. A ver, ahora en Daniel 12:2 también nos habla de esa profecía de doble resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y el texto nos decía, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero la palabra vergüenza, que aquí me llama mucho la atención, no voy a usar la pizarra porque perderíamos tiempo, entre escritura y transliteración perderíamos tiempo. La palabra vergüenza viene del hebreo deraón. ¿Y qué significa la palabra deraón? Implica deshonra visible. Atención, implica deshonra visible, esa es la implicación etimológica en su traducción de esta palabra, una vergüenza visible, o sea, lo cual exige evidentemente un cuerpo. Para tener una vergüenza visible, una deshonra visible, necesita tener un cuerpo. Ahora, ¿desde dónde son traídos estos muertos? Según Apocalipsis 20:13. Decía el texto, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y aquí podemos, de alguna manera, desarrollar estos puntos, desglosar un poco el texto. Nos habla del mar. Podemos jugar con posibilidades, ¿vale? Aquí podemos ya jugar con posibilidades, con interpretaciones. Y el mar aquí puede representar a los que murieron en condiciones donde sus cuerpos fueron perdidos o fueron desintegrados, literalmente, por las circunstancias de su muerte. Pero también muestra que Dios no tiene límites para resucitar los cuerpos dispersos. Es decir, que el Señor cuando tiene que resucitar no importa la condición, ni el cómo, ni el dónde, ni el porqué, sino que tiene la capacidad para hacerlo. Luego habla de la muerte, y cuando habla de la muerte se refiere evidentemente al estado físico de los cuerpos, es decir, la sepultura, la corrupción, las cenizas. Habla de la muerte, matiza este matiz que nos da la Escritura. Y también menciona el Hades.
Y cuando habla el Hades es el lugar de espera de las almas inconversas o del sufrimiento en cuerpo, en alma y espíritu, en el lugar que está designado para el que muere sin Cristo. Un lugar consciente de tormento, un lugar con consciencia. No hay un sueño de la muerte, es algo consciente, el lugar de tormento. Ahora atención, allí ha estado hasta el final del juicio, o hasta el juicio final han estado toda esta gente en esta manera. Por lo tanto, en este momento son reunidos con sus cuerpos para ser juzgados. Ahora, hay una escena, es una escena de resurrección bastante temible, porque los cuerpos se levantan, o mejor dicho, los muertos se levantan con cuerpo, de pie ante el trono, dice el texto, como de forma, como que fuese una audiencia literalmente personal. No se trata de una audiencia grupal general, sino de millones de juicios individuales. Atención, Apocalipsis 20:12 decía que estaban de pie ante Dios. Y de pie, en el contexto semántico de la palabra, de pie implica consciencia plena, que eres consciente, implica responsabilidad personal, implica respeto ante la autoridad, te pones de pie ante una persona con autoridad o que tiene más autoridad que tú, te pones de pie, y también la imposibilidad de evasión, no te puedes ir. Atención, o sea, esto es terrible lo que estamos intentando desarrollar en estos textos en relación al juicio del trono blanco. Por lo tanto, aquí hay una implicación teológica, modo de aplicación, que hoy me estoy atreviendo a hacerlo para aquel que quizás se ha conectado y es nuevo en la fe, para que no le suene esto muy fuerte y que no entienda nada, sino quiero darte una implicación teológica. Nadie va a escapar, nadie escapará de este juicio. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, no hay purgatorio, hermanos. No hay un purgatorio. El único purgatorio que yo conozco, voy a sentirme libre hoy, Marcos, ¿vale? El único purgatorio que yo conozco es un perro lleno de pulgas. Ni más ni menos. Es el único purgatorio que yo conozco. No hay purgatorio. No hay reencarnación. Tampoco existe la aniquilación del alma. Son no doctrinas, herejías en cuanto a la Escritura. Muy bien, así. Todos los no salvos, vuelvo a repetir, todos los no salvos serán resucitados para juicio. Todos, sin excepción ninguna. Por lo tanto, vemos aquí que la justicia de Dios es absoluta. ¿Por qué? Porque no hay error de identidad. Él va a conocer a todos los que se presentan en ese trono, a todos los que van a ser condenados, los conoce a todos por sus nombres y por su identidad. La justicia de Dios va a ser absoluta. No va a haber falsas acusaciones. No va a haber nadie allí que diga, es que yo no he hecho eso, yo no fui culpable. No, no va a haber falsas acusaciones. Tampoco va a haber inocentes juzgados. Allí no hay ningún inocente que vaya a ser juzgado por error. ¿Qué va? Dice la Biblia que cada uno será juzgado según sus obras, que es lo que vamos a ver en estos minutos que nos restan de tema. Ya he dicho que era un tema complicado, profundo, bonito y extenso. Precioso. Ahora, ¿cuál es la aplicación pastoral que quiero daros hoy a los nuevos en la fe, si hay alguno, y a los no tan nuevos también? Que hoy, muchos minimizan la realidad del juicio eterno. Lo hacen mínimo, es el futuro. Pero este juicio no es una metáfora, no es un juicio simbólico, es un juicio literal, es un juicio escatológico y es un juicio eterno. ¿Qué hacer ante esto que hoy estamos enseñando? Primero, a los ministerios que podáis estar conectados conmigo y que veréis este programa, proclamar el Evangelio con urgencia. Amén. Llamar al arrepentimiento verdadero a todos aquellos que conozcamos que están perdidos o que van camino de la perdición. Rogar a los hombres que se reconcilien con Dios conforme 2 Corintios 5:20. Porque Apocalipsis 20:15 sigue diciendo, Marcos, ¿qué sigue diciendo Apocalipsis 20:15? Estamos en el capítulo del juicio del trono blanco. Dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, escuchen por favor, fue arrojado al lago de fuego.
Cuidado. O sea, que no se trata de ser bueno o religioso, sino de estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Se trata de eso, no de ser bueno puntualmente en algunas áreas o muy religioso en otras, sino de estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, vamos a entrar en el hueso de este tema escatológico. Capítulo número 11, el juicio del trono blanco. ¿Qué se va a juzgar? ¿Qué es lo que se va a juzgar en este libro? O en este juicio. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, plural, según sus obras. Atención, vamos a desgranar esto. Se abrirán libros y otro libro. Uno es específico, se nos dice cuál es, el libro de la vida. Los otros libros no se nos dicen cuáles son, pero vamos a jugar hoy con posibilidades bíblicas. Vamos a intentar entenderlo en esta noche. Cuando ya me entendéis que intento casi siempre ser lo más bíblico posible. No me gusta salirme de los parámetros de la Biblia. Y si me tengo que salir o suene a que me salgo de los parámetros, siempre digo: posibilidad, esto es una posibilidad, puede haber posibilidades, jugamos con hipótesis, pero no dogmatizo y no doy una sentencia doctrinal al 100%. Lo intento hacer siempre, siempre, ¿amén? Pero sí vamos a jugar con posibilidades, porque en este versículo se distinguen dos tipos de registros celestiales. Sí, en el cielo hay registros también, hay registros celestiales. Primero, habla de los libros en plural. Y en el texto original también es una palabra plural. Por eso no es un error del copista, no es un error de traducción. No. En su origen también habla en plural, los libros. Y luego habla del libro de la vida, que es el libro singular. Pero primero quiero daros rápidamente un análisis etimológico y gramatical. Biblia, o la palabra Biblia, es el plural de biblio en griego, que significa libros, registros, documentos. Y el libro de la vida, lo que en griego se traduciría por biblion tes zoes, es decir, el libro de la vida. Amén. Por eso cuando habla de libros es el plural de Biblia, biblion, que significa libros, registros y documentos. Y cuando habla del libro de la Biblia se usa la palabra también biblion tes zoes, es decir, el libro de la Biblia. Y estos libros no son simbólicos, atención. Son registros reales, aunque espirituales, evidentemente, pero contienen memoria divina exacta de todo lo que los hombres han hecho, han dicho, han pensado y han decidido. Todo esto es la memoria divina exacta en estos registros reales, aunque son espirituales, pero contienen estas memorias divinas. ¿Amén? Ahora atención, ¿qué se juzga exactamente? Las obras individuales, dice el texto que hemos leído, según sus obras. O sea, obras individuales. No habla de obras colectivas, habla de obras individuales. Por eso dice también Mateo 17:26, aludiendo un texto, porque el Hijo del Hombre pagará, así parafraseando el texto, a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Apocalipsis 12:20, que hemos mencionado, los muertos fueron juzgados según sus obras. O sea, yo voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué habla de las obras si la salvación es por fe? Marcos. Lo estaba pensando yo ahora según hablabas. Digo, vamos a ver si se nos enseña que la salvación no es por obras, sino es por fe. ¿Por qué cada uno va a ser juzgado según sus obras? Aquí, en este juicio estamos hablando. Sí, aquí. Claro, ¿por qué? Porque en estas alturas del tiempo, en estas alturas escatológicas, este juicio no es para decidir salvación, ¿no? Porque ya son los que se presentan en este juicio,
ya van con carácter de condenación. Entonces, este juicio, como no es para decidir salvación, no habla de salvación por fe, sino que se mencionan sus obras, porque este juicio es para determinar, Un castigo. primero, el grado de castigo eterno que van a sufrir, y segundo, la justificación del juicio de Dios ante el universo. Por eso mismo se mencionan las obras. En Romanos 3:19 habla de que ahora bien sabemos en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, y el texto empieza a narrar un poco la justificación del juicio de Dios ante el universo. O sea, que nadie se salva por obras, evidentemente, nadie se salva por obras, pero todo incrédulo será juzgado por sus obras, porque sus obras serán la evidencia de su culpabilidad y del rechazo de la gracia. ¿Lo has entendido ahora, Marcos? Perfectamente. Vale. Ahora, ¿qué tipos de obras van a ser juzgadas en estos individuos que se van a presentar en ese juicio futuro y escatológico? Yo voy a jugar con textos bíblicos, pero voy a dar posibilidades, ¿vale? Que creo que estamos dentro de los márgenes y de los parámetros bíblicos. ¿Qué tipos de obras se van a juzgar? Primero, obras visibles, obras externas, como actos de injusticia, crímenes, idolatrías, corrupción, violencia y un largo etcétera que nos menciona mira, en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 nos menciona un momento de obras, un montón de obras visibles. Y Romanos 1 del 29 al 32 también es otra lista que hablan de obras visibles, externas. O sea, que se van a juzgar obras visibles. Se van a juzgar palabras dichas. Atención. Mateo 12:36 dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, ¿qué hemos dicho? Obras visibles, obras externas. Actos de injusticias o actos injustos, crímenes, idolatrías, corrupción, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras dichas. Cuidado ahora. Pensamientos y motivaciones. Porque Romanos 2:16 dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y 1 Corintios 4:5, si no mal recuerdo, dice que el Señor traerá a luz lo oculto de las tinieblas. Cuidado. Pero también hay un cuarto punto que se va a juzgar: el rechazo al Evangelio. Dice Marcos 16:16. Es un texto que no se puede olvidar. Es fácil de recordar. Marcos 16:16. El que no creyere será condenado. O sea, el mayor pecado que pesa sobre el alma es haber oído del Salvador y rechazarlo. Ese es el mayor pecado que pesa sobre el alma. Pero también hay una quinta causa que se va a juzgar. Es la conciencia individual y la ley moral. Por eso Romanos 2:14 al 15 nos menciona y nos habla en paráfrasis y nos dice que incluso los gentiles sin ley serán juzgados por la ley escrita en sus corazones. O sea, conciencia individual y ley moral. Ahora, ¿qué son los libros? Estos libros, ¿qué son? ¿Cuáles pueden ser? Yo voy a jugar con posibles interpretaciones, ¿vale? Aquí sí que matizamos, posibles interpretaciones. Puede ser uno de ellos el libro de las obras humanas. Es decir, ¿cuál es este libro? El que registra cada acción, el que registra cada palabra, el que registra la motivación de cada ser humano. Es el libro de las obras humanas. Hay un segundo libro que podemos dar esa posibilidad, que es el libro de la conciencia. Es decir, el testimonio interno del ser humano será confrontado con las verdades de Dios. Hay un tercer libro que es el libro de la ley moral. Es decir, la ley de Dios que es revelada en las Escrituras será el estándar de juicio, según Romanos 3:22, o 3:20 mejor dicho. El libro de la ley moral. Otro libro que juego la posibilidad es el libro del rechazo del Evangelio, porque todo aquel, toda vez que alguien escuchó el Evangelio y lo rechazó, eso va a quedar registrado. Va a quedar registrado todas las veces que se rechazó el Evangelio. Por eso dice Hebreos 2:3, un texto terrible: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego se menciona
el que sí entra en el canon doctrinal y se menciona literalmente el libro de la vida. ¿Y qué es el libro de la vida? ¿Qué es el libro de la vida? Es un registro divino donde están escritos los nombres de los redimidos, aquellos que han recibido la vida eterna de Jesucristo. Por eso dice Apocalipsis 21, 27, dice, y no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es terrible. Ahora, ¿por qué se menciona aquí el libro de la vida? ¿Por qué se menciona? En Apocalipsis también, en Apocalipsis 21, 27, que hemos leído, ¿por qué se menciona? ¿Y por qué se menciona también en Apocalipsis 20, 12 al 15, este libro de la vida? Se menciona como criterio final y decisivo. Ese va a ser el criterio final. Se abren los otros libros y ya cuando se abre el libro de la vida es el criterio final, el criterio decisivo. No estás escrito en el libro de la vida. Por todas estas acciones de estos libros, no estás escrito en el libro de la vida. Es el último libro que se abre, el criterio final y decisivo. Porque ¿qué dice Apocalipsis 20:15? ¿O qué decía? Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, que el libro de la vida es el criterio final y decisivo. ¿Qué significa esto? Significa que aunque las obras demuestren, atención, la culpabilidad del pecador, la ausencia del nombre en el libro de la vida sella su destino eterno. Ahora, ¿cuándo se escribe un nombre? Atención, bíblicamente se asume que los nombres están inscritos ya desde la eternidad en el plan soberano de Dios, bíblicamente según Efesios capítulo 1, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Pero desde la perspectiva que estamos hablando, desde la perspectiva que estamos narrando, el nombre es inscrito cuando una persona recibe a Cristo por fe. Esa es la perspectiva que estamos usando. Por eso dice, quiero que lo leas, Marcos, Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A estos les nace no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Les dio el derecho. Y la palabra derecho aquí, en su original, en el griego, en su traducción literal, etimológica, la palabra derecho es el derecho escrito. Es una palabra que usa un derecho legal, pero que se escribía ese derecho. Por lo tanto, según la perspectiva que estamos usando, el nombre es inscrito en el libro de la vida de una persona cuando recibe a Cristo por fe. Ahora, ¿cuál es el propósito de este juicio? No es para reconsiderar el destino de las almas. No se va a evaluar si hay salvación en el trono blanco. No. ¿Qué va? Tampoco es para revisar si se pueden salvar después. No hay salvación después. Sino para exhibir públicamente la justicia de Dios. Para exhibir el carácter real del ser humano sin Cristo. Y confirmar la sentencia del lago de fuego. Atención. ¿Qué he dicho? ¿Para qué es este juicio? Para exhibir públicamente la justicia de Dios, el carácter del ser humano sin Cristo y confirmar la sentencia del lago de fuego. Por eso dice Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, hay algo que sí me llama la atención y quiero que entiendan. Va a haber diferentes grados de castigo. Va a haber una justicia proporcional incluso en ese juicio. Por eso es un juicio justo. Jesús enseña que no todos los impíos van a sufrir el mismo castigo. Lucas del capítulo 12, del 47 al 48, nos habla menciona y dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor será azotado mucho, mas el que no la conoció será azotado poco. Más o menos dice el texto así. Pero hay un texto un poquito más claro. Mateo capítulo 11, del 21 al 24 dice, ¡ay de ti, Corazín! Que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. O sea, nos habla de una justicia proporcional, grados de castigo. Esto nos enseña, esto implica que las obras específicas
y el conocimiento rechazado van a determinar el grado de condenación, aunque todo impío terminará eternamente separado de Dios, pero en diferentes grados de castigo. Había por ahí una mala interpretación que decía que hay un lugar en el infierno, decían algunos que supuestamente habían bajado en revelación al infierno, que había un lugar donde uno se ponía y podía ver por un agujero y podía ver hacia arriba y se veía pues a su familia salva, o se va a ver a la familia salva en un aspecto del infierno. Atención, si eso fuese así, sería gracia en medio del infierno, porque ir a un lugar donde yo pueda ver a mi familia disfrutando, yo ya me gozo en ese momento. Te gozas, claro. Recibo satisfacción en ese momento. Recibo gozo y satisfacción en ese momento. Por lo tanto, es más justo el castigo, o sería más sufrimiento, no saber si mis familiares están conmigo sufriendo en un lugar independiente del infierno. ¿Amén? Hay que entender a veces conceptos que hemos adoptado porque sí. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de esto que estamos hablando? Primero, la gravedad del pecado. Porque cada pecado no cubierto por la sangre de Cristo va a ser juzgado y castigado, hermanos que me escucháis. Pero también vemos la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay casos olvidados para Cristo, ni culpables sin juicio. Todo está registrado, hermanos. Todo está siendo registrado en los registros del cielo. Por lo tanto, hay una urgencia del Evangelio. Predicar no es un lujo, señores. Atención, predicar no es un lujo para mis hermanos ministerios. Predicar no es un lujo, es una urgencia escatológica. Cada persona sin Cristo va a ser juzgada. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos traer a las almas perdidas. Nadie podrá alegar ignorancia o inocencia en este juicio. Nadie. Porque la verdad va a ser expuesta, la justicia va a ser perfecta y no habrá defensa que valga. Nadie se va a poder excusar en ese juicio. Ahora, ¿cuál es, ya cerrando el último punto, para dar unos minutos de preguntas? ¿Cuál es el veredicto final? ¿Cuál es el lago de fuego? Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El veredicto final es la condenación eterna. Dice Apocalipsis 20 del 12 al 15, y fueron lanzados, fueron juzgados y lanzados, y el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es el veredicto? El juicio definitivo y sin apelación. No hay apelación ninguna. Bueno, vamos a apelar. No quiero ir al lago de fuego. Quiero una apelación. No hay apelación. Va a ser un juicio definitivo. Aquí no hay juicio con opción a apelación, ni purificación post-mortem, ni espacio para el arrepentimiento. ¿Qué va? Es el punto final en la línea de la historia humana y es el principio de la eternidad fija para siempre. Ahora, rápidamente, tocando un poco qué es el lago de fuego, porque no voy a hablar de la doctrina del infierno hoy, lo hablaremos en otro momento. ¿Qué es el lago de fuego? La etimología de esta expresión, lago de fuego, no voy a escribirla para no perder tiempo. Si la traducimos en su origen es Limné tou puros. Limné significa lago, o más bien el significado de esta palabra es una masa de agua, pero que aquí paradójicamente es sustituida por fuego. Esta palabra, lago de fuego. Y piros es un fuego literal. Es un fuego ardiente, un fuego real, que es el mismo término usado para describir un fuego físico. Va a ser un fuego literal que queme, pero no alumbre, no tenga la capacidad de iluminar. Será un fuego oscuro, pero que al mismo tiempo queme. Eso va a ser el fuego literal del sufrimiento en el infierno. Ahora, atención, no es un símbolo, ¿vale? Es una realidad consciente, física y eterna. ¿Y cuál es la distinción entre el Hades y el lago de fuego? Porque el Hades actualmente es temporal, es un lugar intermedio. Solamente están las almas sin cuerpos. Se le conoce como abismo también, que es el lugar de tormento. Y será entregado al lago de fuego en Apocalipsis 20:14. ¿Y qué es el lago de fuego? Ese es el final. Ese es eterno, ya no es temporal. Allí ya van los cuerpos con las almas reunidas, esos cuerpos que resucitan que he mencionado antes para condenación. Se conoce también como el Gehenna, esa palabra que se traduce, que habla del castigo eterno y no va a tener fin.
no va a tener fin. Hermanos que me escucháis, atención. Esto indica el fin del estado intermedio y el inicio del castigo eterno, definitivo y corporal para los que están actualmente en condenación. ¿Cuál es la naturaleza del castigo eterno? ¿Qué dice Apocalipsis Marcos 20:10? Apocalipsis 20:10. Se ha quedado como... ahí. Te entra. Otra vez. Ahora, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es, día y noche por los siglos de los siglos. La frase griega es eis, tous, aionan, ton, aionon. ¿Qué significa esto? Significa por los siglos de los siglos. ¿Y qué significa esta expresión? ¿Cuál es la idea gramatical en su forma escrita? Es la forma más enfática en el griego para decir por toda la eternidad sin interrupción. O sea que no va a haber interrupción en la condenación eterna del lago de fuego. Va a ser eterno. Dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ambas palabras en griego son idénticas. Aionios es la palabra eterno y es lo mismo. Cuando habla de castigo eterno y de vida eterna es la misma palabra, son idénticas. Lo cual, estas palabras idiomáticas, hablando tanto del castigo como de la vida eterna, refuta cualquier idea de aniquilación para siempre del infierno. O sea que del lago de fuego va a ser eternamente. Ahora, será un lugar sin salida. Es un lugar que no hay salida. No hay una segunda oportunidad, no hay purgatorio ni redención post-mortem, nada de eso. Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahora, ¿quiénes son lanzados allí al lago de fuego? Satanás y los demonios, eso en primer lugar. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:11, que dice también Mateo 25:41, uniendo estos textos, preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Pero también en Apocalipsis 19:20, que ya mencionemos en su momento, también van a ser lanzados vivos al lago de fuego la bestia y el falso profeta. Pero ahora, el punto que nos atañe, también serán lanzados todos los inconversos, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Todos los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, según Apocalipsis 21:8. ¿Qué simboliza el azufre? ¿Qué nos habla el azufre? El azufre es un simbolismo de juicio divino extremo. También se asocia, como ya conocemos y se nos va a la mente, con el castigo de Sodoma y Gomorra y expresa esa naturaleza química, corrosiva, punitiva del castigo eterno. Ahora, ¿por qué este castigo es tan severo? ¿Por qué? Porque si Dios es inmutable, ¿por qué? Porque Dios es inmutablemente santo. Como Dios es inmutablemente o infinitamente santo, el pecado contra un Dios infinito también requiere una pena infinita. Por eso el castigo es tan severo. Porque el hombre que ha rechazado la única solución que es Cristo, entonces recibe un castigo severo. Por eso dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida. ¿Y qué dice Hebreos 10:31? Hay una frase que muchos la hemos usado parafraseándola. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios mío. O sea, llegados hasta este punto, hermanos que me escucháis, ¿se acabó todo? ¿Hay esperanza? Para los juzgados no hay esperanza. La condenación es irreversible. Pero para los que hoy oyen el mensaje, para los que hoy están escuchando este tema, sí hay esperanza. Hoy es el día de tu salvación, dice 2 Corintios 6:2. Escapad por vuestra vida, como dice Génesis 19:17. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que quiero lanzaros en este momento para cerrar prácticamente el tema? Que la justicia de Dios no puede ser burlada.
Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, la predicación del infierno también es parte del evangelio completo. ¿Saben una cosa? ¿Saben que Jesús habló más del infierno que del cielo? Omitir el juicio es predicar un evangelio incompleto. ¿Amén? El infierno glorifica la justicia divina. Atención, porque así como la cruz muestra el amor de Dios, el lago de fuego muestra su justicia. Ahora, hay un contraste glorioso entre el creyente y el incrédulo para terminar. El creyente va a disfrutar del tribunal de Cristo, de recompensa eterna, su nombre está en el libro de la vida y tendrá una vida con Dios. El incrédulo pasará por el trono blanco, tendrá una condenación eterna, no estará en el libro de la vida y llegará eternamente al lago de fuego. Quiero lanzaros una conclusión final y dejar unos minutos de preguntas. El juicio del gran trono blanco nos confronta con la mayor verdad escatológica, que toda alma comparecerá ante Dios. No importa cuánto hayas ocultado, cuánto hayas justificado o cuánto hayas ignorado. ¿Qué va? Hoy es el momento de estar a cuentas con Dios. ¿Amén? Por eso quiero cerrar aquí este tema, quiero concluir el juicio del trono blanco. Como veis, no daba tiempo para hablar del estado eterno. El viernes, allí si el viernes podemos, lo hacemos el viernes en vez del sábado. El viernes terminaremos el ciclo escatológico con el tema número 12, el estado eterno, que sin duda va a ser un tema impresionante e interesante. Marcos, adelante si hay alguna pregunta, unos minuticos y seguimos. Bueno, pues un tema maravilloso el que has puesto hoy el hermano Israel. Y bueno, qué deciros, que lo ha dicho él también, que hay que estar a cuenticas con el Señor porque ya veis, yo no quiero llegar a ese momento, tenemos que aferrarnos al Evangelio y bueno, hacer a Jesucristo Señor y Salvador de nuestras vidas. Bueno, pues nada, vamos a ver, hay aquí nada, poquitas preguntas, la verdad, porque no hay muchas preguntas que estaban hablando que no iban acorde al tema y bueno, que no tenían mucha lógica tampoco. Y entonces, si quiere la gente ir haciendo alguna pregunta ahora, pues que la haga, ¿vale? Te menciono aquí 2 o 3 que tengo anotadas. Dice, ¿la humanidad se acaba en la Tierra? ¿Dónde pone eso? Muestra el texto. La humanidad se acaba en la Tierra, es que no entiendo. No entiendo. Sí, me imagino que cuando quiere decir que es el juicio del trono blanco y luego la... Sí, a ver, la semana pasada estuvimos hablando del milenio y luego del milenio está la última rebelión. Hablemos sobre esa gente que a lo largo de la década del milenio pues se une a la rebelión con Satanás una vez ser suelto, y ahí hay un juicio definitivo, momentáneo, instantáneo, donde ahí muere prácticamente la humanidad en la tierra. Ahí es donde muere, en esa última rebelión, que hay gente con carne como hoy nosotros, con carne de pecado, con carne normal, un cuerpo de carne como el que tenemos ahora. Este juicio del trono blanco, ya hablamos de los inconversos, de la gente no salva, que va a resucitar con un cuerpo preparado para ese sufrimiento, adaptado, incorruptible en el sentido de adaptado para sufrir, como hemos estado mencionando a lo largo de la noche. Tengo anotada una pregunta que yo no la he entendido muy bien. Te digo, bueno, la anoto igualmente, a ver si tú sacas lo que es la pregunta bien. Dice, ¿por qué Juan relata el capítulo 8 de Apocalipsis como que hubiera pasado media hora? Literal, así le ha puesto la pregunta. ¿El capítulo cuál? Capítulo 8 de Apocalipsis, que ¿por qué lo relata Juan como que ha pasado media hora, lo que es 30 minutos? Sí, porque dentro del conteo hebreo, eso es una forma hebrea, aunque se escribe en griego, el que está pensando es un escritor hebreo. Por lo tanto, lo narra desde la perspectiva de sus costumbres, de sus formas. Y los conteos del tiempo, en el tiempo bíblico, se contaban así, se usaba media hora, una hora, media hora, una hora, para narrar eventos cortos, eventos de sucesos prolongados. Por eso se menciona media hora. No es que tenga un reloj para saber que es media hora, porque no había reloj en ese momento. Entonces es en base al tiempo que relaciona un evento con otro. Y cuando era muy extenso, se hablaba de y por una hora, y cuando era un periodo más corto de tiempo, como en este caso, que proceden los juicios tribulacionarios, se habla de media hora. Vale. Había un hermano que preguntaba que si puedes explicar el capítulo 2 de Romanos, versos del 14 al 16. Si quieres te los leo. Léelos, pero
estamos tocando un tema distinto. Aunque lelo. Y aquí creo que va sobre la ley. No, ahí no entramos. Sí, en otro momento, sí, no es el momento. Estamos hablando ni de ley, ni de judaizante, ni de nada de esto. Ni vamos a entrar en esos términos. Cuando sea el programa de las preguntas libres, pues al hermánico, si estás escuchando, ahí sí, ahí ahí se te va a responder, ¿vale? Podré hacer algo. Preguntaba un hermano, ¿por qué Dios permite que nazcan los que van al infierno si Él sabe el futuro? Bien, hay un libre albedrío, una toma de decisión, hay una responsabilidad humana en este caso. Es decir, no estamos preordenados para condenación y salvación. Dios no ha elegido a unos para salvación y predestinados a otros para condenación. Eso es un pensamiento filosófico perteneciente al calvinismo, a los que creen esta corriente doctrinal, que nosotros no creemos esa corriente, abrazamos otro tipo de corriente donde entendemos que hay una participación humana en el sentido de aceptar o no aceptar el evangelio expuesto, y seremos, como decía ahí, juzgados por nuestras obras, no porque Dios haya predestinado. Dice que serán juzgados según sus obras, no las obras de Dios impuestas sobre los hombres. Preguntan, ¿quién es el falso profeta? Cuando hablaban del falso profeta, es el que lo hablábamos estas semanas atrás, es el consorte, es el que está unido, el amigo o el compañero religioso que une puentes en lo religioso con el anticristo. No se conoce nombre, pero sí es el que toma el aspecto religioso. Si pudiéramos hablar de esas dos personas y destacar cuál de los dos tiene más efectos visibles de poder, podríamos decir el falso profeta más que el anticristo, porque el falso profeta hace caer fuego del cielo y hace señales y milagros prodigiosos, cosa que el anticristo no hace. Pregunta, que bueno, que ya lo has aclarado porque has hablado del gran juicio del trono blanco, pero bueno, preguntan, ¿dónde se celebra el juicio del gran trono blanco? Hablábamos que será un momento cósmico impensable ahora mismo. Dice que la Biblia dice que huyeron, estarán fuera de su presencia el cielo y la tierra, por lo tanto será en un lugar cósmico, no sabemos en qué lugar de la galaxia, del espacio sideral, no sabemos dónde, pero no será en la tierra física, porque ni el cielo ni la tierra estarán presentes, huirán de su presencia en este juicio. Después del milenio, ¿dónde estaremos? Después del milenio, como hemos mencionado, después del milenio nosotros estamos en la eternidad, en el estado eterno, en la nueva Jerusalén, porque vamos a estar observando este juicio y juzgaremos también en el juicio de los ángeles que están encerrados en prisiones de oscuridad. Y luego pues disfrutaremos del traslado y la eternidad, que ya lo hablaremos la semana que viene. No voy a desvelar ahora nada. Sí, Manuel, tienen que ser preguntas sobre el tema, ¿vale? Habrá un programa que haremos, que hará el hermano, sobre preguntas libres de cualquier tema, ¿vale? En otro momento. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Bueno, te voy a leer esta que dice, ¿dónde pone en la Biblia que estaremos 7 años en las bodas del Cordero? La Biblia no pone y no habla de años en el cielo. Nosotros no, los teólogos que estudiaron en su momento y ordenaron de alguna manera sistemáticamente la doctrina expuesta y revelada, situamos los eventos del cielo midiéndolos por los eventos de la tierra. Y si la iglesia se va o es arrebatada antes de la tribulación, y la tribulación dura 7 años, que es la última semana de Daniel, que están explicadas en los capítulos de las lecciones que hemos dado todos estos meses, si dura 7 años, y luego de los 7 años, capítulo 19 de Apocalipsis, desciende Cristo para culminar la batalla del Armagedón, pasar los eventos de los 75 días e inaugurar el milenio, y nosotros venimos con él, la iglesia viene con él, entonces medimos los eventos del cielo, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, presentación en la gloria eterna, eso lo medimos con el tiempo de la tierra, que son 7 años de tribulación, más o menos. Dice, ¿cómo serán aquellos hombres, aquellas personas más o menos que defines que serán preparados para sufrir? ¿Cómo serán? Hemos mencionado que tendrán un cuerpo resucitado, no glorificado. No hay gloria en ese cuerpo, sino que será un cuerpo resucitado, un cuerpo físico resucitado, inmortal, evidentemente, o mejor dicho, imperecedero. No van a morir, estarán preparados y adaptados para el sufrimiento, agudizados sus sentidos más de lo que ahora están para poder sufrir los diferentes sufrimientos que va a haber en el infierno.
¿Dónde se encuentra la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén se encuentra en el cielo de Dios, en el tercer cielo, evidentemente, en un lugar no escondido, sino en un lugar que está esperando la redención completa del cuerpo cuando seamos resucitados y transformados en cuerpos de gloria para poder morar y vivir en ese lugar de residencia. Será nuestro lugar de residencia, la Nueva Jerusalén. Cuando hablamos de la Jerusalén celestial, luego está la Nueva Jerusalén terrenal, que será el centro o el epicentro del reinado de Cristo en el reino milenial, como estuvimos hablando la semana pasada. Preguntan que si el libro de la vida es literal. Sí, el libro de la vida es literal, en el sentido de que es un registro. A lo mejor no necesariamente tiene que ser libro con hojas, pero sí hay un registro. ¿Cómo y de qué manera? No lo sé, pero sí es un registro. Porque el libro, en el texto que hemos analizado y en su palabra, habla de un registro, de un reconteo, de algo que se registra, algo que se guarda, unas memorias celestiales en el sentido espiritual. Amén. ¿Quién es el anticristo? ¿O quién será? ¿O quién puede ser? No se sabe quién va a ser el anticristo. En todas las épocas y en todos los momentos, Satanás ha tenido un prototipo del anticristo que reunía más o menos las características finales, pero no se sabe quién va a ser. Sí, cuando os animo, al que ha preguntado esto, a ver la lección del anticristo y el falso profeta para ver cuál es la porción o de dónde puede ser su origen. Y ahí pues estudiar un poquito más el contexto de los hombres a pie de hoy que tenemos en la política y que tenemos en el mundo entero, para poder casar un poco y jugar un poco con posibilidades, pero no sabemos quién es el anticristo. Aquí preguntan que si puedes explicar los 75 días, me imagino que es del tema pasado. A ver, yo te invito, que vaya a verlo. Claro, el tema anterior no, el anterior expliquemos los 75 días. Entra, que creo que es la lección 9, o el tema 9, míratelo y ahí vas a aprender todo lo que tiene que ver con los 75 días. Lo puedes ver en YouTube, y canales Israel de Galicia, ¿cómo era? Oficial. Oficial, sí, canal oficial. Es el que me han creado un amigo para poder subir este contenido. A ver, encuentro por aquí alguna pregunta más. Y como está diciendo el hermano Castro, muchas preguntas ya están respondidas en los temas que ya hemos subido en YouTube. También hay preguntas. Eso es. Dice aquí, ¿en sentido juzgaremos a las 12 tribus? Las 12 tribus van a ser juzgadas, o mejor dicho, no es que nosotros no vamos a juzgar a las 12 tribus. Lo que sí va a haber 12 jueces sobre las 12 tribus, que es una particularidad que se le da a los discípulos. Nada, no te preocupes, hermano Castro, el programa queda subido, lo subiré y lo verás. Luego si hay alguna pregunta o alguna aclaración, pues ya sabes, como siempre me preguntas. Están preguntando por el canal, a ver, tomar nota, es sencillo, ponéis en YouTube Israel de Galicia, canal oficial, y ya os va a salir, ¿vale? O sea, es fácil, no hay perdición, es fácil. El próximo programa, Rafa, y ya terminamos el ciclo escatológico, será el viernes que viene, viernes en principio, como siempre, que son los viernes, a las 10:30, y estaremos hablando sobre el estado eterno, un tema muy importante, muy poco hablado, muy tabú, y vamos a intentar desarrollar varios aspectos de ese tema. También estaremos hablando pues prácticamente hora y media como hoy. Tienes ahí una que si quieres responderla. Los 24 ancianos, ¿quiénes son? Los 24 ancianos son una representación de la iglesia redimida. Salen en el capítulo 5, posteriormente, antes del inicio de la tribulación, en el capítulo 6 de Apocalipsis, y representa a la iglesia que ha sido entronizada y que ha sido coronada con coronas de estéfanos, que representa el trofeo del vencedor, el que ha corrido la carrera y ha ganado. El 24 es el número del orden sacerdotal, que se asocia ahora al cuerpo sacerdotal de la iglesia, que somos un reino de sacerdotes, dice la palabra. No es el conjunto de Israel y la iglesia por 12, 24, no, es el orden sacerdotal y tiene la representación en la iglesia en sí. Está la otra postura que mencionan lo que he mencionado, que hablan de Israel y de la iglesia, pero yo me decanto más por que la Biblia me es más clara a mí que los 24 ancianos representan la iglesia. Bueno, un par de preguntas más, Marcos, ¿y qué te parece si cerramos? La verdad que no estoy mirando y no hay ninguna así pregunta acorde al tema.
Y muchas no las entiendo, de verdad, de lo que pone. A ver, ahí Bizárraga está diciendo, Israel, si no te he escuchado mal, has dicho que morirán todos los humanos que entran al milenio. No, no he dicho todos los humanos que entran al milenio. He dicho los humanos que participan en la última rebelión, que son seducidos por la inclinación a pecado de Satanás cuando es suelto en la última rebelión, al final del milenio. Ahí, esos humanos que se reúnen ahí, sí, a esos me refiero. Morirán en ese momento por el juicio de Dios. Nada, sin problema, compañero. Había Ahora una mismo, pregunta. ¿dónde está Satanás, Israel, ahora mismo? Pues ahora mismo, su lugar de gobierno, según lo dices, es el príncipe de la potestad del aire, está en el cielo atmosférico. Wow. Está en el cielo que envuelve la tierra, no está en el infierno ni en el Hades. Aún más. Esto lo digo y cada uno que interprete lo que quiera, ¿vale? Satanás no va a ser el rey del infierno, no va a regir el infierno. No. Dios, en su sabiduría, omnisciencia y omnipotencia, no sé cómo y de qué manera, pone una autoridad irrelevante que no tiene nada que ver con el infierno, ni con ningún demonio. Él tendrá autoridad sobre el infierno e impondrá castigo en el infierno sin tener ningún regente en el infierno. Satanás no es el regente del infierno, él va a sufrir más que nadie. Vale, eso ha sido un buen dato porque, no sé, siempre nuestra mente, ¿no? Siempre nos ha jugado su papel o nos ha venido el pensamiento de que, claro, en el infierno, el jefe del infierno de ese terreno, que iba a ser Satanás, ¿te das No, cuenta? Como que iba a ser ahí el jefe, el que manda, el que dice, venga, tú aquí, tú allí, tú. ¿Me explico? Él es el que más va a sufrir. Claro, tremendo. No hay ningún regente en el infierno. La Biblia no nos habla de ninguna regencia en el infierno. O sea, que la omnipotencia de Dios alcanzará o administrará el mismo infierno en sus castigos. No hay regente en el infierno. Satanás no es el regente del infierno. Qué bien. Gracias, Bizárraga, compañero, que Dios te bendiga mucho. Gracias por vuestras palabras. La inquietud de esto es bendecir, ayudar, compartir y que la gente pues aprenda y se instruya dentro de los parámetros de la Biblia. Sabéis que hablo con posibilidades a veces, pero cuando es algo bíblico y lo asentamos con base bíblica. Exactamente. Bueno, la prueba está que has dado como tropecientos versículos. Siempre. O sea, que más bíblico el hermano yo creo que no puede ser. Siempre damos todos los textos, o por lo menos los que yo encuentro y sé que tienen que ver con el tema que impartimos. Yo no puedo hablar algo si no tengo un texto bíblico detrás que lo apoye. Exacto. De verdad que hemos leído unos versículos preciosos esta noche, ¿eh, Israel? Sería una falacia humana y eso no tiene consistencia ninguna. Bueno, compañeros, Bueno, pues, sé que hay gente, que hay 127 personas, pero vamos a descansar. A ver, esta última dice, cuando hablas del cielo y la tierra nueva, cuenta el cosmos y el universo nuevo. A ver, cuando hablo de cielo y tierra nueva, lo hablaremos en el estado, en el tema que viene, porque la palabra que habla nueva, tanto para el cielo y para la tierra, es una palabra griega, kainos, es la palabra kainos. Y la palabra kainos no es la palabra nous, no es la palabra nuevo de origen, sino nuevo en cuanto a refrigerio, pero lo hablaremos la semana que viene. Quiero dejarlo con puntos suspensivos, como siempre digo, para que os quedéis con ganas de más. Y cerramos el ciclo escatológico. Anuncio lo que viene. Semana que viene, viernes, el estado eterno. Cerramos escatología. Luego tendremos un programa la semana siguiente, solo de preguntas y respuestas de todo tipo. Si puedo, responderéis. Si no las sé, pues digo pasapalabra. Y la siguiente, pues en base a lo que votéis. En ese programa será la votación, ¿no? Será la votación en ese programa, es decir, será la votación. Si queréis ¿Qué temas habías propuesto, Israel? Eso, un ciclo de cristología o un ciclo de soteriología, completo también, con 12 capítulos, con 12 temas. Bueno, añadir que soteriología es el tema de la salvación, ¿vale? Porque hay mucha gente de la salvación, pero desde la perspectiva herminiana, clásica o wesleyana, lo que creemos nosotros como Misión de Filadelfia. Exacto. Amén. Bueno, van a ser programas de bendiciones, de bendición en los que vamos a seguir disfrutando como lo estamos haciendo. Y si quieres ya, hermanito, pues despedimos y gloria a Dios. Nos despides, Marcos, por favor. Señor, gracias, Dios mío, una noche más porque hemos podido disfrutar de tu presencia. Gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Te pido, Dios mío, bendición particularmente para cada uno de los oyentes, Señor,
que nos ayudes, Padre, a seguir caminando y que nos des dulces sueños esta noche. Muchísimas gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Para todos. En estos días lo subo para que podáis disfrutar del programa. Que Dios os Amén. bendiga mucho. Bendiciones.